Bienvenidos a Quetzal Misterio. Estas son dos historias reales que pondrán a prueba su concepto de la realidad. Historia 1. El metro. Esto me pasó durante el feriado largo por el Día de Todos los Santos, hace 2 años. La razón por la que recuerdo que era esa fecha es porque estaba enferma de un virus respiratorio que circulaba en ese momento. Para el feriado, la fiebre y la parte más contagiosa ya habían pasado. Solo me quedaban escalofríos en el cuerpo, y no podía pasar 5 segundos sin toser, además de que apenas podía hablar. En ese momento, le había prometido a una amiga y colega que se iba de la ciudad por el fin de semana que cuidaría de su gata, ya que es mayor y necesita medicación diaria. Acepté antes de enfermarme, por lo cual ya no podía retractarme de mi promesa. También estaba conversando con un amigo sobre nuestro deseo de jugar tenis e ir al boliche en algún momento, ya que ambos practicamos en la secundaria. Había dejado mis raquetas de tenis y mi bola de bolos en casa de mi tía en las afueras, porque el diminuto apartamento donde vivía para estudiar era extremadamente pequeño. Vivo en la Ciudad de México para asistir a la universidad, por lo que no tengo coche y me muevo solo en transporte público. Como estuve enferma durante el feriado, no pude viajar a casa de mi tía, pero estaba completamente obsesionada con conseguir mis cosas, ya que solo vuelvo a verla un par de veces al año. Si no conseguía mis implementos ese fin de semana, pasarían meses antes de poder jugar. Así que, terca y decidida, elaboré un plan en mi cabeza. Caminaría hasta la estación del metro y me bajaría en la parada más cercana a la casa de mi tía. Luego le pediría a mi hermano que me alcanzara las cosas que quería. De regreso, me bajaría del tren y tomaría un autobús hacia el apartamento de mi amiga para revisar a la gata y asegurarme de que tomara su medicina. El sistema de transporte en esta ciudad es muy irregular, especialmente en días festivos. Mientras esperaba el autobús que me llevaría a casa de mi amiga, mi celular seguía diciendo en la aplicación que el autobús estaba a 1 minuto, solo para que nunca apareciera. Luego se actualizaba y decía que el próximo pasaría en 15 minutos. Hubiera caminado hasta su casa, ya que no estaba tan lejos de la estación del metro. Pero para poner en contexto, en ese momento yo era una joven de 18 años, de alrededor de unos 60 metros, cargando una bola de bolos de 6 kilos, un par de raquetas y un tupper con sobras de mole y arroz de la comida familiar, además de estar enferma. Llevaba más de 30 minutos esperando la llegada del autobús. Como eran cerca de las 9 p.m. en pleno feriado, la parada estaba completamente vacía y yo era la única persona allí. Mientras esperaba, un automóvil se detuvo y dejó a un grupo de hombres que parecían tener entre 20 y 25 años. Hablaban entre ellos con un acento fuerte que no logré identificar y reían. Asumí que solo estaban dejando a alguien en la estación. Después de unos minutos, uno de los hombres se bajó y el auto se fue. La estación era bastante grande y yo estaba un poco alejada de la marquesina principal porque estaba tosiendo mucho y no quería molestar a nadie. A pesar de esto, el hombre caminó directamente hacia mí y se sentó justo a mi lado en la banca. Al principio no le di mucha importancia. Solo miraba mi teléfono, revisando cómo el horario del autobús cambiaba constantemente y me inclinaba hacia la calle buscando las luces. Pasaron un par de minutos y de repente sentí algo en mi hombro. El hombre se había levantado y me había envuelto su brazo con fuerza. Mi mente se quedó en blanco. Estaba tan confundida y sorprendida que me quedé paralizada. Después de un momento, murmuró algo, como si me preguntara si estaba bien. Le dije en voz baja que estaba bien y que solo esperaba el autobús. Un par de minutos después, me soltó y volvió a sentarse. Las alarmas sonaban en mi cabeza, pero seguía tratando de justificarlo. Tal vez me escuchó toser y pensó que me sentía mal, o quizás me vio inclinarme buscando el autobús y creyó que algo andaba mal. Sabía que esas excusas eran tontas, pero intentaba mantener la calma. La gente podría preguntarse por qué no corrí o grité, pero este hombre medía más de 1,80 metros y fácilmente duplicaba mi peso.
Además, llevaba puesto uno de esos cubrebocas de tela. Era extraño, pero estábamos saliendo de la época fuerte del COVID, así que algunas personas aún los usaban. Estábamos totalmente solas en la parada. No quería provocarlo. Unos minutos más tarde, se levantó de nuevo y me puso el brazo encima por segunda vez, incluso acariciándome la espalda en ocasiones. Por suerte, llevaba una chaqueta acolchada gruesa. Vi que el autobús se acercaba y simplemente me quedé quieta, pensando que todo terminaría cuando subiera. Cuando el autobús ya estaba cerca, me zafé de su agarre y dije en voz baja algo como: «Mi autobús ya llegó». Él dijo algo en respuesta que dejó claro que planeaba seguirme. Sé que debería haberle dicho al conductor, pero apenas podía hablar sin toser y nunca me había pasado algo así, por lo que estaba en pánico. Cuando subí al autobús, me quedé de pie a propósito. Debido a su tamaño, sabía que tendría que sentarse. Si me sentaba yo primero, él lo haría junto a mí. Una vez que ya no estaba encima de mí, le envié un mensaje a un amigo e intenté pensar qué hacer. Consideré llamar a la policía, pero sabía que él me oiría y no sabía si tenía un arma. Mientras estaba atrapada bajo su agarre, ya estaba planeando qué hacer si me seguía. Sabía que no podía ir a casa de mi amiga. Tampoco podía sacarme de la cabeza que el grupo de hombres que lo dejó pudiera estar involucrado. La parada anterior a la casa de mi amiga era la de mi trabajo. Yo trabajaba en un restaurante dentro de un gran centro comercial al aire libre. Eran cerca de las 9:30 p.m. Aunque todas las tiendas cerraban a las 9, sabía que el centro tenía seguridad y cámaras por todas partes. También sabía que mis compañeros de trabajo aún estarían ahí cerrando. El único problema era la puerta principal cerrada, pero la entrada trasera para empleados estaría abierta. Para entrar por atrás, necesitaba pasar por el cuarto de basura exterior y luego ingresar el código en la puerta. Cuando el autobús llegó a mi parada, el hombre se bajó justo detrás de mí y otra vez me agarró del hombro, más fuerte. Tuve que dar pasos muy pequeños. No quería correr de repente y alertarlo si aún no estaba lo suficientemente cerca del edificio para entrar a tiempo. Mientras nos acercábamos al trabajo, solo pensaba en si sería lo suficientemente rápida como para soltarme y pasar las 2 puertas antes de que me alcanzara. Afortunadamente, cuando llegamos a la entrada trasera, la puerta del cuarto de basura estaba abierta y uno de los cocineros y una colega estaban ahí hablando, con la puerta trasera del restaurante abierta también. Aproveché ese momento. Su agarre había aflojado un poco por la caminata y me zafé para correr más allá de él. Traté de decirle a mi compañera que un hombre me estaba siguiendo y que cerrara la puerta. Aunque apenas podía hablar, ella la cerró de inmediato. Ni 2 segundos después, la manija empezó a vibrar violentamente y él empezó a golpear la puerta con fuerza. Le expliqué lo mejor que pude que no lo conocía y que me había seguido desde la parada del autobús. Llamamos a la seguridad del centro comercial. Mientras esperábamos, podíamos ver al hombre caminando de un lado a otro frente al restaurante a través de las ventanas. Después de unos minutos, se metió en la heladería justo enfrente de nosotros. Llegó seguridad y me hizo algunas preguntas. La compañera que estaba en la puerta terminó llevándome a casa de mi amiga para revisar a la gata y luego me llevó a mi apartamento. Unos días después, mi gerente me dijo que la seguridad del centro quería saber si deseaba presentar cargos. Dije que no estaba segura aún y que más que nada quería saber el nombre del hombre y qué estaba haciendo ahí. Pero mi gerente nunca hizo seguimiento y nunca volví a saber nada del asunto. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué quería ese hombre, aunque definitivamente tengo mis sospechas. Honestamente olvidé todo el asunto hasta hace poco, cuando mi misma amiga me volvió a preguntar si podía cuidar a su gata durante un feriado. Eso fue lo que trajo todo esto de vuelta. Historia 2. La cabaña en la cordillera. Esto pasó a inicios de diciembre hace 3 años, cuando conduje hacia la cordillera para visitar a un viejo amigo que no había visto en mucho tiempo.
Su nombre ficticio para esta historia es Javier, y mi nombre real es Andrés. Habíamos sido amigos desde el colegio, pero después de graduarnos, él se mudó a un pequeño pueblo en la sierra con su familia. Con los años nos fuimos distanciando. Yo me quedé trabajando en la capital y él se quedó en las montañas. Nunca peleamos ni nada, simplemente dejamos de estar al tanto de nuestras vidas. Así que cuando me contactó de la nada y dijo que debía visitarlo un fin de semana, me sentí nostálgico y emocionado. Dijo que era el mejor momento para ir porque la nieve le daba un ambiente rústico y rural. Pensé que sería divertido ponernos al día. El viaje subiendo a la montaña fue muy largo porque manejé despacio por las condiciones heladas de las curvas. Casi no había carros en la carretera y el sol se ocultó cerca de las 4 p.m. ya que era diciembre. Cuando llegué al área donde vivía ya estaba totalmente oscuro. Vivía en una de esas antiguas cabañas de madera en la ladera de la montaña. Solo había unas pocas casas dispersas cerca, todas muy separadas entre sí. Vive en un buen lugar si te gusta el clima frío y el aislamiento. Cuando entré a su camino de entrada y salió a saludarme, lo primero que noté fue que algo en él se sentía raro o simplemente diferente. No lo habría visto en años, así que pensé que quizá había olvidado cómo se veía y actuaba. Pero la forma en que hablaba era distinta, más lenta de lo normal. Hacía pausas extrañas entre frases, como si olvidara lo que estaba diciendo. Me ayudó a llevar mi maleta dentro y la casa por dentro estaba cálida, pero bastante vacía. No había mucho mobiliario, excepto un sofá, una mesa pequeña, un par de sillas y algunas decoraciones antiguas en la pared. Me dijo que podía dormir en el sofá durante el fin de semana, ya que se convertía en cama. Le dije que estaba perfecto. La casa tenía un pasillo largo y oscuro enfrente del sofá que llevaba un baño y 2 habitaciones de invitados vacías, que explicó estaban desocupadas porque esta solía ser la casa de sus abuelos y ellos habían fallecido recientemente. Me dijo que ahora vivía solo ahí. El pasillo no tenía luz al final y las puertas estaban abiertas, así que desde el sofá solo podía ver un rectángulo completamente negro que se extendía hacia la parte de atrás de la casa. Por alguna razón me ponía incómodo, aunque no había nada obviamente aterrador a la vista. Esa primera noche hablamos un poco sobre viejos tiempos, pero se sentía forzado. Su comportamiento y gestos eran más torpes socialmente que antes, pero lo atribuía al hecho de que vivir solo en la cordillera por años puede volver extraña a cualquier persona. Casi no hacía contacto visual y sentía que seguía mirando por encima de mi hombro hacia el pasillo. Cuando llegó la hora de dormir, él subió a su habitación y yo preparé el sofá. Dejé una luz encendida cerca del pasillo porque la oscuridad me ponía nervioso. Me sentí tonto por eso, pero el pasillo realmente me inquietaba. Me dormí, pero como a las 2 de la madrugada me despertó un ruido de golpes secos desde arriba. Rápidamente me di cuenta de que eran pasos rápidos corriendo de un lado al otro del piso sobre mí. Sonaba como si alguien estuviera corriendo de extremo a extremo, luego se detenía y luego volvía a correr. Los pasos duraron unos 20 segundos y luego se detuvieron por completo. Esperé escuchar una puerta abrirse o cerrarse o cualquier cosa, pero hubo silencio absoluto. Eventualmente volví a dormirme, aunque estaba completamente asustado. El segundo día fue aún más extraño. Javier actuó distraído todo el día, apenas hablaba, apenas comía, y cuando le preguntaba si estaba bien, solo asentía sin decir nada. No entendía por qué actuaba así, considerando que él me invitó. También lo vi entrar al pasillo al menos 5 veces durante el día y nunca me molesté en ver qué estaba haciendo. Como había un baño al final, asumí que estaba yendo ahí, aunque nunca oí la cisterna. Esa noche, el clima empeoró y llegó una fuerte nevada. El viento golpeaba la cabaña tan fuerte que hacía temblar un poco las paredes. Era impresionante. Honestamente, me encantaba la vibra de estar atrapado por la nieve en un lugar acogedor. Me fui al sofá, estuve en mi teléfono 1 hora y me dormí. Como a las 2 de la madrugada, me desperté otra vez. Esta vez, escuché sonidos suaves de rasguños. Venían de abajo, en algún lugar del pasillo. Sonaba como algo arrastrándose por el suelo de madera. Muy despacio. Luego se detuvo, pero después hubo un golpecito seco en la pared detrás de mí, como si alguien la hubiera tocado con un dedo. Me volteé y miré hacia el pasillo. No dejé la luz encendida esa noche, así que estaba completamente oscuro.
No quería levantarme. Hice lo mejor que pude para girar hacia el otro lado e ignorar los ruidos. Casa vieja, me repetía. Me dormí otra vez y lo siguiente que recuerdo es despertar en la mañana. La tercera noche fue la peor. Ya para entonces me sentía incómodo en la casa en general y seguía notando a Javier mirándome demasiado tiempo sin decir nada, como si esperara a ver si yo notaba algo. Casi pensé en irme antes, pero la tormenta continuaría hasta la mañana. Después de cenar, Javier subió temprano y yo me quedé en mi teléfono, empezando a preguntarme para qué vine realmente. Eventualmente, preparé el sofá y me acosté. Cerré los ojos e intenté dormir, pero otra vez, como a las 2 de la madrugada, me desperté sin saber por qué. Mis ojos se abrieron, pero el resto de mi cuerpo no se movía. Había oído hablar de la parálisis del sueño antes, pero nunca la había experimentado. Era como estar despierto dentro de un cuerpo muerto. Solo podía mover los ojos, ni siquiera los dedos. Empecé a entrar en pánico, pero entonces escuché claramente el sonido de la puerta del fondo del pasillo abriéndose con un chirrido lento y prolongado. El pasillo estaba tan oscuro que no podía distinguir nada, pero la forma en que el sonido se arrastró por la madera me hizo darme cuenta de que el rectángulo de oscuridad ahora era un portal. Podía sentir una presencia en ese pasillo moviéndose muy lentamente hacia mí. No eran los pasos torpes de Javier, esto era deliberado y silencioso. El aire se sintió más frío. En ese momento de pánico inmovilizante, mi mente solo logró recordar lo que había oído la noche anterior, el arrastre y el golpecito en la pared, y luego, una sombra más densa que la propia oscuridad se materializó, justo en el borde donde la luz de la sala apenas llegaba, al inicio del pasillo. Era una silueta alta, retorcida, que se inclinaba hacia el sofá, y yo no podía hacer nada más que observar cómo se acercaba, mientras un susurro seco como el de hojas muertas arrastrándose pareció vibrar en la almohada justo al lado de mi oído. Al fin, la parálisis se dio con un escalofrío violento. Salté del sofá en un instante, agarré mi maleta y me puse los zapatos sin atarlos. Quería teletransportarme de esa casa de inmediato. Salí disparado por la puerta principal, afuera. El aire helado de la mañana, a pesar de ser gélido, me pareció un alivio. Estaba amaneciendo. Cepillé la nieve de mi coche y me metí dentro tan rápido como pude. Mientras daba marcha atrás en el camino de entrada, cometí el error de levantar la vista hacia la cabaña por última vez. En la ventana del cuarto al final de ese pasillo, el que me había estado incomodando, vi una silueta oscura. Era, seguramente, la misma forma que vi parada en esa habitación justo antes. Esa fue la última imagen que tuve de la casa de Javier. Después de ese fin de semana, dejó de responder a mis mensajes. Llegué a amenazar con llamar para pedir un chequeo policial, preocupado de que lo hubieran asesinado o algo así. Y finalmente me respondió, estoy bien. Eso fue todo. No respondió a ningún mensaje posterior, así que dejé de insistir. Ese no era el mismo Javier que yo conocía del colegio. Lo que sea que le haya pasado, y quien quiera que estuviera en su casa, ya no es mi problema. Aunque mentiría si dijera que no me aterra con solo volver a recordar.